Se ve la presentación, ¿no? Sí, doctor, se ve su PPT, tormenta tiroidea. Ya. Entonces vamos a hablar de dos emergencias en endocrino, que son un poco frecuentes y raras, tanto tormenta tiroidea y posteriormente con el coma mixedematoso. Los dos son las formas severas, en un caso de forma severa del hipertiroidismo y en el otro caso la forma severa del hipotiroidismo. Comenzamos con tormenta tiroidea, que la tormenta tiroidea también se le llama crisis tirotóxica y en algunos casos un hipertiroidismo acelerado. Y fue descrita por primera vez ya hace casi 100 años como la crisis del bocho exoftálmico. Pero la tormenta tiroidea, o crisis tirotóxica, es un síndrome agudo, relativamente poco tiempo de evolución amenazante para la vida debido a una exacerbación de la tirotoxicosis o el hipertiroidismo. Es cuadro raro, potencialmente mortal, caracterizada por manifestaciones clínicas graves, severas del hipertiroidismo. Dale. Ah, bueno, de esa vaina sí. Aún con un diagnóstico temprano, la mortalidad es alta y vamos a ver que hay unos factores que no pueden predecir el riesgo de mortalidad. La incidencia es difícil de estimar porque no hay hallazgos de laboratorio claros que me digan que está en tormenta tiroidea y tampoco hay cuadro clínico característico, entonces, por lo cual es difícil estimar No la incidencia. griten, por favor. Y la mayoría de la literatura informan entre 1 y 2% de ingresos hospitalarios por hipertiroidismo podrían ser por tormenta tiroidea. Y en algunas encuestas de Estados Unidos, el 16% de pacientes hospitalizados con tirotoxicosis fueron diagnosticados con tormenta tiroidea. Nuevamente digo, esto depende de criterios laboratoriales y clínicos que se van a emplear. Toda la incidencia varía de más o menos 0,5, 0,7 casos por 100.000 personas por año. Entonces vamos a tocar algunos puntos. En primer lugar, la fisiopatología. Hay algunas hipótesis por qué se da la tormenta tiroidea. Una hipótesis es que hay una tasa rápida de aumento en niveles séricos de hormonas tiroideas libres. Eso sería no tanto el valor de hormonas tiroideas libres, sino por el aumento en el corto tiempo, un aumento muy rápido. Es una hipótesis. La otra es que hay mayor capacidad de respuestas a las catecolaminas, siendo normal los receptores, sin embargo, responden mucho más a los niveles de catecolaminas. Y otra hipótesis es que hay mayor respuesta celular a la hormona tiroidea, o sea que habría mayor unión a receptores y esto implicaría que haya mayor efecto de hormona tiroidea, ¿no? Entonces, son hipótesis que se han planteado para explicar por qué se da la tormenta tiroidea. En el aumento de tiroideas de hormonas libres, en trabajos por Brooks y Wallstein, que encontraron que las concentraciones medias de T4 y T3 libre fueron significativamente más altos a pesar de niveles similares de T3 y T4 totales. Esto podría ser porque hay una reducción en la afinidad de la hormona por la TBG, lo cual habría más hormonas libres. Sin embargo, en la mayoría de estudios que se han realizado, el nivel de hormonas tiroideas libres no está directamente relacionado a la mayor incidencia de tormenta tiroidea. Brooks fue uno de los primeros estudios que encontró esto, pero estudios que se han hecho posteriormente no han encontrado. O sea, no se ha encontrado que hay niveles más elevados ni de hormonas totales ni de hormonas libres en los casos de tormenta tiroidea. En el caso de sensibilidad a catecolaminas, bueno, no se ha demostrado niveles elevados de catecolaminas, pero habría una respuesta aumentada debido a un aumento en la densidad de receptores beta adrenérgicos. Y esto también se sustenta porque se han encontrado niveles elevados de MP cíclico, que es el segundo mensajero, para la mayoría de receptores beta adrenérgicos, ¿no? Entonces, sería esto una posibilidad que el paciente tenga sensibilidad incrementada a niveles de catecolaminas, lo cual ocasionaría el cuadro clínico. La tormenta tiroidea se da generalmente en un paciente que ya tiene hipertiroidismo y hay algunos factores que van a precipitar que este paciente con hipertiroidismo desarrolle tormenta tiroidea. Uno de ellos es la cirugía de tiroides.
pacientes que no están controlados van a una cirugía, por ejemplo, tiroidectomía total o tiroidectomía subtotal, y pueden desarrollar tormenta tiroidea durante la manipulación por el cirujano en el acto quirúrgico. No, esa es una opción que ahora es menos porque ya se conoce sobre esto, pero sí era un factor precipitante relativamente común para el desarrollo de tormenta tiroidea. Actualmente, el factor precipitante más común es o son las infecciones. Un paciente con un cuadro de hipertiroidismo que desarrolla un cuadro infeccioso y esto puede hacer que desarrolle la tormenta tiroidea. Pero hay hasta un casi 40% de pacientes que hacen tormenta tiroidea y no se encuentra un factor precipitante claramente identificable. Casi en la mitad de pacientes no hay un factor precipitante que se pueda reconocer. La tormenta tiroidea está típicamente asociada a la enfermedad de Graves, pero puede ocurrir en pacientes con otras causas de hipertiroidismo, por ejemplo, bócio neural tóxico o cualquier otra causa de tirotoxicosis o hipertiroidismo. Factores precipitantes, acá tenemos las infecciones, como en primer lugar, donde está la neumonía, infección del tracto respiratorio superior, infección intestinal, infección por COVID-19, que pueden ser los desencadenantes, los precipitantes para la tormenta. Enfermedades agudas, infarto de miocardio, desorden cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, un trauma agudo, cirugía no tiroidea en un paciente hipertiroideo. Un paciente que tenga hipertiroidismo, por ejemplo, va a operar por una colecistitis aguda, puede el paciente terminar en tormenta tiroidea. Siempre se recomienda en un paciente hipertiroideo que va a ir a una cirugía electiva, primero debe ser compensado el cuadro de hipertiroidismo. Si un paciente que no está compensado entra a una cirugía, puede terminar desarrollando una tormenta tiroidea. Entonces, la cirugía tiroidea en un paciente pobremente preparado para cirugía, paciente que discontinúa la terapia antitiroidea, el tratamiento con radioyodo en un paciente descompensado, un paciente con hipertiroidismo descompensado, que se le da tratamiento con yodo radioactivo, puede desarrollar una tiroiditis por radiación y desarrollar una tormenta tiroidea. Entonces, un paciente que va a recibir tratamiento con yodo radioactivo debe ser compensado previamente para disminuir el riesgo de una tormenta tiroidea. Uso de contrastes yodados. Este yodo va a ser captado por la tiroides, puede producir más hormona tiroidea y también ser un factor precipitante. O el embarazo del paciente con hiperismo descompensado, particularmente durante el trabajo de parto, ¿no? Entonces hay muchos factores que pueden precipitar la tormenta tiroidea en un paciente previamente con hipertiroidismo o diagnosticado o no diagnosticado, pero que sea portador de un hipertiroidismo. La presentación clínica, tormenta tiroidea es un conjunto de síntomas. La hormona tiroidea no tiene un órgano blanco. La hormona tiroidea actúa sobre todo el organismo, actúa sobre el metabolismo basal. O sea, todos los órganos van a ser afectados en el hipertiroidismo. Lo más importante en tormenta tiroidea es alteración del sistema nervioso central, alteraciones cardiovasculares y alza térmica. Acá tenemos los signos y síntomas de inicio agudo, habitualmente problemas neurológicos, estado mental alterado, puede haber agitación, ansiedad, delirio, convulsiones, hasta movimientos, hasta llegar a un coma. Hipertermia es un factor que nos orienta mucho a que el paciente puede estar desarrollando una tormenta tiroidea, puede haber alteraciones cardíacas y desequilibrios metabólicos y electrolíticos. Pues acá vamos a ver un poco más con detalle el cuadro clínico. Tenemos compromiso de todos los órganos, pero lo más importante es el sistema cardiovascular, que son los que predominan, donde se va a encontrar una Tú taquicardia no haces sinusal, bien las cosas, no te cuidas. donde se va a encontrar una taquicardia sinusal, una fibrilación auricular y puede llevar a edema pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva. Manifestación del sistema nervioso central, agitación, ansiedad, delirio, psicosis, torpor y coma, y es uno de los datos importantes para el diagnóstico de tormenta tiroidea. Síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, hay congestión hepática, hipoperfusión, disfunción hepática y puede llevar a ictericia. Pueden haber presentaciones inusuales, por ejemplo, por como dolor
el abdomen agudo, un estado epiléptico, la abdomiolisis, hipoglicemia. Y también hay que tener cuidado que en el hipertiroidismo apático o apatético, que es una forma de presentación del hipertiroidismo principalmente en personas de edad avanzada, en el cual el hipertiroidismo da pocos síntomas clínicos, por lo cual en esta población en edad avanzada puede pasar desapercibido. Entonces, en estos pacientes con hipertiroidismo apático o apatético puede ser tormenta tiroidea por un retraso en su diagnóstico, porque puede no sospecharse por la forma de presentación. Entonces puede presentarse como apatía, esta insuficiencia cardíaca con algunos síntomas que no son muy marcados de tirotoxicosis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es básicamente por la presentación clínica en un paciente con evidencia bioquímica de hipertiroidismo. Un cuadro clínico y cuadro bioquímico. El cuadro bioquímico es TSH suprimido, T3 y T4 libres elevados. No existen criterios universalmente aceptados o herramientas clínicas validadas para diagnosticar la tormenta tiroidea, pues inicialmente que es difícil conocer la incidencia porque no hay criterios universalmente aceptados para hablar de tormenta tiroidea. En 1993, Barch y Warkowski introdujeron un sistema de puntuación utilizando criterios clínicos para la identificación de la tormenta tiroidea. Este sistema de puntuación es probablemente sensible, pero no es muy específico. Entonces, el sistema que se usa actualmente es el sistema de Warkowski, en el cual se emplean algunos parámetros. La temperatura, por ejemplo, si tiene temperatura de 37.2 a 37.7 le dan 5 puntos, ¿no? Por ejemplo, y cuando va subiendo de temperatura le dan más puntaje. Si tiene 40 o más de temperatura le dan 30 puntos. Efectos en el sistema nervioso central, si están ausentes, 0. Si hay agitación leve, 10. Si es moderado, delirio, psicosis, letargia, 20. Convulsiones y coma, 30 puntos. Si hay alteración gastrointestinal hepática, si es moderado, diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal, 10 puntos. Y si hay ictericia, 20 puntos. Sistema cardiovascular, taquicardia, menos de 115, más de 140, 25 puntos. Y si hay fibrilación auricular, 10 puntos adicionales. Y si hay falla cardíaca, de 5 hasta 15 puntos. Y si hay una historia precipitante, 10 puntos. Entonces suma el puntaje, y si el puntaje suma más de 45 puntos, entonces ya se habla que estamos frente a una tormenta tiroidea. Si tiene de 25 a 45, una probable tormenta tiroidea, y si es menos de 25, es una improbable tormenta tiroidea. ¿No? Esta es la escala que prácticamente utilizamos, si bien tiene algunas cosas que algunos discrepan, pero por lo menos nos sirve como un parámetro objetivo para evaluar. Y hay otra escala que es la escala de la Asociación Japonesa de Tiroides. Este es un sistema de puntuación diferente de la escala de Burkowski, pero basada en hallazgos clínicos similares. Acá para la Asociación Japonesa tiene que haber una tirotoxicosis, lógicamente tiene que haber un hipertiroidismo, que es un prerequisito, y requiere varias combinaciones de otros síntomas. Igual acá, manifestación del sistema central, fiebre, taquicardia, insuficiencia cardíaca, manifestaciones gastrointestinales o hepáticas. Se habla de tormenta tiroidea definitiva cuando al menos tiene una manifestación del sistema nervioso central, intranquilidad, delirio, psicosis, letargia, somnolencia o coma, más uno de los otros síntomas, o una combinación de al menos dos características entre fiebre, problemas gastrointestinales, hepáticos, insuficiencia cardíaca, taquicardia, ¿no? Entonces, para esta asociación, un paciente con hipertiroidismo, con una manifestación del sistema nervioso central, más un síntoma en los otros órganos comprometidos, ya estaríamos hablando de tormenta tiroidea. Y cuando es sospechosa, cuando es un hipertiroidismo, más una combinación de al menos dos características donde no está incluido el sistema nervioso central. ¿No? Emplean casi los mismos parámetros que la escala de Warkowski, pero acá no hay un puntaje, sino un paciente con hipertiroidismo con alguna manifestación del sistema central más otro órgano comprometido, ya estaríamos hablando de tormenta tiroidea.
Entonces ya tenemos el diagnóstico o la sospecha del diagnóstico. Entonces tenemos un paciente con cuadro clínico de hipertiroidismo que está siendo comprometido, el sistema nervioso central está agitado, está desorientado, y o hay alza térmica no explicada, ya podemos nosotros presumir que el paciente está en tormenta tiroidea o está entrando en tormenta tiroidea. Entonces, como no hay un parámetro objetivo que me diga, hay que tratar al paciente cuando uno sospecha que está en tormenta, inmediatamente se inicia el tratamiento. El tratamiento es todo un conjunto de acciones que se toman. Primero, y preferiblemente debe estar en la UCI. Y como en el hipertiroidismo hay una vasodilatación, que es una característica, por eso que el paciente suda mucho, por eso tiene eh, la piel delgada, caliente, entonces pierde mucho líquido. Entonces, lo importante es hidratar al paciente en forma agresiva. Una gran hidratación con suero fisiológico con dextrosa. Usar beta bloqueadores para controlar los síntomas y signos inducidos por el aumento del tono adrenérgico, por los síntomas adrenérgicos, taquicardia, tensión, nerviosismo, va a mejorar con los beta bloqueadores. Entonces se inicia con beta bloqueadores. El uso de tionamidas para bloquear la síntesis de hormona tiroidea. Los beta bloqueadores pueden también inhibir la conversión periférica de T4 a T3, entonces mejorando también los niveles de hormona tiroidea. Las tionamidas lo que hacen es impedir que se forme más hormona tiroidea, pero la hormona tiroidea preformada se va a seguir liberando. Pues la tionamida, su efecto no es inmediato, porque simplemente inhiben la síntesis de nuevas hormonas tiroideas, pero sigue liberando, todavía persiste en sangre con una vida media de 7 días. La solución de yodo, y Lugol, solución de yodo potásico, para bloquear la captación de yodo y bloquear la liberación de hormona tiroidea por la glándula. Entonces eso tiene un efecto mucho más rápido. Me va a bloquear que la glándula tiroides no siga captando yodo por formar más hormona tiroidea y me va a bloquear la salida de hormona tiroidea por la glándula tiroides. Y además también va a ocasionar una inhibición de la conversión periférica de T4 a T3. También glucocorticoides para reducir la conversión periférica de T4 a T3 y para evitar una posible insuficiencia suprarrenal relativa. Todos estos manejos se hacen casi simultáneos. En la siguiente vamos a ver cómo se va usando, pero es casi en conjunto que se maneja. También se describe los secuestradores de ácidos biliares, colesteramina, pero no tenemos en nuestro medio, que son medicamentos que van a inhibir la circulación enterohepática de las hormonas intestinales, ocasionando que se liberen por las heces. Pero el beta bloqueador es tratamiento inmediato, junto con antitiroideos, a la hidratación, pues, inmediatamente beta bloqueadores y el antitiroideo. Lo que más se utiliza es el propranolol. Puede usar dosis altas, incluso más de 300 miligramos por día. Y su efecto es bloquear la conversión periférica de T4 a T3, pero esto no es efecto rápido, pero sí los efectos mejorando el tono adrenérgico, eso sí es inmediato. Entonces, rápidamente va a mejorar síntomas clínicos y poco a poco va ocasionando disminución de la hormona tiroidea libre para mejorar su efecto. Idealmente debe ser endovenoso, pero se puede utilizar vía oral, generalmente 60-80 miligramos cada 4 a 6 horas. Requieren dosis altas. En el hipertiroidismo, por definición, el metabolismo está acelerado. También está acelerado el metabolismo de los medicamentos. O sea, los medicamentos se van a metabolizar mucho más rápido. Por eso es que requieren dosis altas y con un intervalo más corto entre dosis. En pacientes que tienen enfermedad respiratoria que no pueden usar beta bloqueador, se puede utilizar beta bloqueador selectivo, metoprolol o atenolol, o en pacientes con asma grave que no se puede usar beta bloqueadores, se puede usar diclofenac, verapamil. Las tionamidas, que además son, mencionaba que van a bloquear la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, no se va a formar, pero se va a seguir liberando la hormona tiroidea. Y nosotros en nuestro medio tenemos el tiamazol, en otros países hay propiltiuracilo, que podría tener una pequeña ventaja de disminuir la conversión perfecta de T4 a T3, pero el tiamazol tiene vida media más prolongada y es menos tóxico, por lo cual la mayor parte de países utilizan el tiamazol.
y se puede dar dosis, se da inicialmente dosis altas. En un hiperturismo normal se da 30 miligramos de tiamazol al día. En caso de tiamazol, habitualmente hay que dar 20 miligramos cada 4 a 6 horas y luego ya se reduce la dosis. Los ioduros, yodo orgánico, van a bloquear la liberación de hormona tiroidea y también la captación y el transporte de yodo al interior de las células, disminuyendo la formación de hormona tiroidea. Solución saturada de hidropotásico, potásico, 5 gotas cada 6 horas, o Lugol, 8 gotas cada 6 horas o 10 gotas cada 8 horas. La administración debe retrasarse hasta 1 hora después de haber dado la tionamida. Si uno da primero la solución saturada y después la tionamida, va a impedir que se capte la tionamida por la glándula tiroides. El primero siempre, pues 1 hora antes, se utiliza con el propranolol tionamidas y 1 hora después ya puede utilizarse la solución de yodo para bloquear la liberación y la captación de hormona tiroidea. Los corticoides reducen la conversión periférica de TCOT3 y además van a tratar la reserva adrenal que está potencialmente limitada. En un paciente que tiene hipertiroidismo, la demanda metabólica es muy alta, que muchas veces la glándula adrenal no puede dar la cantidad de corticoides necesarias y podría desarrollar una insuficiencia adrenal. Por eso es que siempre en los pacientes hay que darle corticoides para evitar esta probable insuficiencia suprarrenal. Además, el, el hipertiroidismo, como un síndrome poliglandular autoinmune, se asocia con enfermedades autoinmunes. Se puede asociar a una enfermedad de Addison que está escondida, que no está claramente clara. Y con la tormenta podría desencadenar insuficiencia renal, ¿no? Entonces, hidrocortisona, generalmente 100 miligramos cada 6 horas, o se puede usar dexametasona. Los controles biliares no hay en nuestro medio colesteramina, pero lo que hacen es evitan la circulación enterohepática de las hormonas y hacen que se eliminen por las heces. Entonces, en resumen, tenemos acá un manejo de la tormenta, cuidado de sostén, líquidos, oxígeno, hay que dar frazadas enfriadoras, que acá no tenemos, pero se indica que hay que hacer enfriar con eh, algunos cobertores para bajar la temperatura, o con un poco de agua fría para bajar un poco la temperatura. Acetaminofén para la fiebre, no debe utilizarse derivados de aspirina ni aspirina. La aspirina y sus derivados lo que hacen es compiten con las hormonas tiroideas por su unión en la TBG. Entonces, si nosotros le damos aspirina a sus derivados, va a unirse al receptor de TBG y va a desplazar la hormona tiroidea, aumentando las hormonas tiroideas libres en sangre. Pues no se utilizan aspirina ni derivados, hay que utilizar acetaminofén. Si hay una infección, hay que usar antibióticos, sin característica y la medida específica es propranolol, tiamazol, compuestos yodados, corticoides y secuestrantes de ácidos lineares. Otras terapias, cuando la terapia tradicional no funciona, entonces puede usar plasmaféresis. Yo tengo alguna oportunidad de utilizar en algunos pacientes que no controlaban el hipertiroidismo. Y nuevamente antipiréticos se prefiere paracetamol, evitar aspirina y sus derivados. ¿Cuáles son los factores de riesgo para pobre pronóstico? Edad avanzada, si hay déficit neurológico desde el ingreso, si hay incapacidad de utilizar beta bloqueadores o medicación antitiroidea. Hay pacientes que tienen reacción adversa al tiamazol, que no pueden usar porque le causa granulocitopenia, y entonces es un factor de pobre pronóstico. Y si hay necesidad de diálisis y o ventilación mecánica. Las complicaciones, si no es tratada la tormenta tiroidea, puede producir una serie de complicaciones, arritmias, insuficiencia cardíaca de alto rendimiento, convulsiones, delirio, coma, alteraciones hepáticas, dolor abdominal, vómito, diarrea, fibrilación auricular, hasta la muerte. Entonces, el tratamiento debe ser rápido, agresivo, casi simultáneamente todas estas medidas, y uno debe actuar ante la sospecha. Y la sospecha es paciente con hipertiroidismo que tenga algún problema neurológico y alza térmica no explicada, uno debería empezar a tratar como si estuviese en tormenta tiroidea.
Y el manejo a largo plazo, después que haya mejoría, la terapia con yodo orgánico debe suspenderse. Habitualmente se utiliza unos 7, 10 días el yodo orgánico y luego hay que suspenderlo. Los corticoides se van disminuyendo progresivamente. Los beta bloqueadores se retiran, pero habitualmente después del mes, luego que el paciente haya mucha mejoría clínica en los efectos adrenérgicos. La dosis de tionamida debe ajustarse para mantener el tiroidismo, habitualmente 30 miligramos al día. Y si se le dio propiltiuracilo, debe cambiarse al tiamazol porque tiene mejor perfil de seguridad y mejor adherencia. Es la bibliografía y esto es sobre la tormenta tiroidea. No sé si hay algunas preguntas antes de hacer el tema de coma mixedematosa. Chicos, se les recuerda que pueden dejar también sus preguntas por el chat o también pueden levantar la mano y podemos hacer la dinámica tanto por micro o tanto por el chat. Doctor, y hay una pregunta por el chat sobre cuál sería el manejo de la tormenta tiroidea en el primer nivel de atención. Bueno, es difícil, lógicamente, que llegue un primer nivel de tiempo, pero el primero es hidratar agresivamente al paciente, usar propranolol, que eso se encuentra en cada habitante, dosis altas, 60, 80 miligramos cada 6 horas, tionamidas, tiamazol, que también se encuentra con facilidad, 20 miligramos cada 6, cada 8 horas, y luego de corticoides inmediatamente, puede ser o hidrocortisona o dexametasona, y luego de una hora darle olugol o solución total de hidropotásico, frecuente y derivarlo a un sitio donde pueda controlar, porque estos pacientes hay que ver cuál fue el factor precipitante, si una infección, un infarto, un problema cerebrocardiovascular, ¿no? Entonces puede dar las medidas iniciales, beta-bloqueadores, corticoides, tiamazol, y si es posible el Lugol, un tratado de hidropotásico, y luego derivarlo a un sitio donde pueden hacer un control mucho más marcado, que es siempre preferible que estos pacientes sean manejados en la UCI. Lo importante es la sospecha. Entonces, eso es como sospecho. Primero, el diagnóstico del hipertiroidismo no es difícil, usted ya debe saber el diagnóstico del hipertiroidismo. Y si tenemos un paciente con cuadro clínico de hipertiroidismo y está medio desorientado, hablando de incoherencias, ya asumir que está entrando en tormenta tiroidea y manejarlo como tal. Si al final no fue tormenta, no pasa nada, ¿no? Entonces la sospecha ya debe obligar a manejarlo como si estuviese en tormenta. Sí, doctor, por el momento no hay más preguntas. En todo caso, podríamos comenzar con la siguiente. Ah, no, sí, perdón. Sí, hay una Sí. compañera que prendió su audio. Ujú. Doctor, yo tengo una. ¿Cuáles serían los diagnósticos más comunes que nos pueden generar una confusión con la tormenta tiroidea, ¿no? Que nos pueden hacer pensar en que es tormenta, pero no necesariamente es tormenta. Bueno, siempre la tormenta tiroidea se va a dar en un paciente con hipertiroidismo. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial del hipertiroidismo? El hipertiroidismo puede confundirse con síndrome ansioso, por ejemplo, ¿no? Un paciente ansioso, agitado, tembloroso, que camina taquicárdico, etcétera, puede ser el diagnóstico diferencial. O un paciente que tenga un hipertensión sintomático, que tenga insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Eh, Lo primero es sospechar el hipertiroidismo. Si uno sospecha, es fácil diagnosticar el hipertiroidismo, ¿no? Una piel delgada, sudorosa, caliente, temblorosa, baja de peso muy brusco. Entonces, si uno tiene el hipertiroidismo y cualquier cosa que le llame la atención, que un hipertiroidismo normal, que un paciente está caminando, le llame la atención que se agita mucho, no habla bien, que está nublado, inmediatamente manejarlo como si estuviese en tormenta tiroidea y buscar el factor precipitante. Entonces, no es difícil el diagnóstico del hipertiroidismo, salvo en el hipertiroidismo apatético, que se da en ancianos, que es oligosintomático, que simplemente pueden tener arritmia y nada más. En ellos sí puede ser difícil. Y
felizmente que en casi todos sitios se hacen dosajes de hormonas tiroideas y el más sensible de las hormonas es el TSH. TSH bajo indica hipertiroidismo, generalmente. No Gracias, doctor. más. Bueno, entonces vamos a verlo de coma mixedematoso. Se ve, ¿no? Sí, doctor, sí se ve su PPT. Entonces, coma mixedematoso es el otro Disculpe, extremo. está presentando coma mixedematoso, ¿cierto? Sí, Se quedó en tormenta tiroidea. ya vamos a... O en todo caso, puede dejar de presentar y volver a presentar. Sí, eso que quiero, estamos tratando de hacer. Vamos a comer ramen. Doctor, ¿me logra escuchar? Sí, voy a volver a... Ya, está, nuevamente. Ahora se ve. Sí, doctor, ahora sí se ve su PPT. Pues el cómic edematoso es el otro extremo de la tormenta tiroidea. Es una forma grave de hipotiroidismo descompensado que también se va a desencadenar por una variedad de enfermedades o factores no tiroideos que provoca un compromiso sistémico generalizado. O sea, es una forma severa de hipotiroidismo que va a ser precipitado por una factor no tiroideo generalmente, y esto va a hacer que el hipotiroidismo pase a coma mixedematoso. También, igual que la tormenta, es de gravedad y también con alta mortalidad. El cuadro clínico es una letargia. Casi ya no se ve mucho hipotiroidismo severo, pero ustedes conocen el hipotiroidismo. Acá en esta figura, ustedes ven la figura, pues este paciente está en un mixedema, ¿no? Tiene un hipotiroidismo severo, de repente una cómic hematoso, pero es un paciente que uno le escucha hablar, es una voz gruesa, timpánica, piel seca, áspera, mucho frío, todo un cuadro clínico. Y esto se va a exacerbar, tampoco hay un límite como una tormenta tiroidea. El cuadro clínico es de letargia, que progresa al estupor y puede llegar al coma, pero no todos los pacientes están en coma, por el cual algunos le llaman una crisis mixedematosa y no coma mixedematoso, porque la mayoría de pacientes no están en coma. Su incidencia es bastante baja, mortalidad es alta, porque es el hipotiroidismo, para que llegue al coma mixedematoso, transcurre mucho tiempo. Se va instalando tan lentamente, el paciente se va adaptando y hay un factor que lo va a descompensar y eso va a llevar a una alta mortalidad. Es más frecuente en mujeres que en varones, en general
todas las enfermedades endocrinas, casi todas son más frecuentes en mujeres que en varones, por lo cual también esta coma mixematosa es más frecuente en mujeres. Y en ancianos, alto porcentaje, y también la mortalidad es alta. Habitualmente, el coma mixematoso, el 95% se dan por un hipotiroidismo primario, artritis de Hashimoto o un tratamiento por yodo, y menos 5% por un hipotiroidismo central. Es una emergencia médica infrecuente. En el hipotiroidismo primario, la causa más frecuente es la artritis de Hashimoto. Otras causas son tratamiento del hipotiroidismo con yodo o la cirugía o el uso crónico de algunos medicamentos. En el hipotiroidismo grave, severo, se mantiene, aunque precariamente, un balance en la homeostasis metabólica. O sea, el organismo se adapta con una serie de mecanismos en el hipotiroidismo. Y esto va a llevar, mecanismo de adaptación, que hay una vasoconstricción periférica crónica. Esto va a llevar a que la piel sea seca, áspera, que no sude. Va a haber, esto lleva también, esta vasoconstricción crónica lleva a una hipertensión diastólica. O sea, el hipotiroidismo es una causa de hipertensión diastólica, a diferencia del hipertiroidismo que da hipertensión sistólica. Y hay un volumen sanguíneo disminuido. Todos son mecanismos de adaptación para preservar la temperatura corporal normal. No, de esa manera el paciente se adapta. Pero esta homeostasis que está en un equilibrio puede no mantenerse si el volumen sanguíneo es reducido aún más, si hay un sangrado gastrointestinal, uso de diuréticos, si la respiración está comprometida por infección pulmonar, si hay problemas de sistema nervioso central que son DBC o el uso de sedantes que van a dañar más. Todo esto va a llevar a que el paciente que esté en un equilibrio en el hipotiroidismo moderado a severo termine haciendo un coma mixedematoso. Entonces, la aparición de factores intercurrentes desencadenará el coma mixedematoso. Y acá tenemos el hipotiroidismo. Hay un factor precipitante, disminución de T4, T3, y esto, igual que en el hipertiroidismo, compromete todos los órganos, igual también que en el hipertiroidismo sistema nervioso central, pero acá, a diferencia de la coma, de la tormenta que hay temperatura alta, acá hay más bien hipotermia. Por el respiratorio, disminución de severidad, hipercapnia, hipoxemia, daño insuficiencia respiratoria, cardiovascular, bradicardia, vasoconstricción, volumen sanguíneo disminuido, hipotensión, shock y alteraciones renales con edema e hiponatremia. Todo termina en el coma mixedematoso. Entonces, en un paciente hipotiroideo va a haber un factor que va a precipitar que se desarrolle este coma. Dentro de ellos, medicamentos, la suspensión de la levotiroxina, algunos sedantes que van a actuar a nivel central, anestésicos, tranquilizantes, narcóticos, o amiodarona, litio, que van a bloquear la captación de yodo por la glándula y van a hacer que haya menos hormona tiroidea. Infecciones, sepsis, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, bajas temperaturas, traumas, desórdenes metabólicos, como acidosis, hipoglicemia, hiponatremia y otras causas de sangrado intestinal y algunos alimentos. Hay un factor que va a precipitar, igual que en la tormenta. Un paciente hipotiroideo habitualmente de largo tiempo de evolución y un factor que va a precipitar para que termine en el coma mixedematoso. Pero el cuadro clínico también se da en todos los órganos y todo lo contrario lo que se da en tormenta. Cardiovascular, bradicardia, hipotensión, cardiomegalia, gasto cardíaco reducido, pues shock cardiogénico, respiratorio, hipoxia, hipercapnia. En el hipotiroidismo severo hay una característica, es el mixedema, por eso se llama coma mixedematoso. El mixedema se da en todo el organismo, no solamente se da a nivel de la piel, de suelo subcutáneo, se da también a nivel de las vísceras, de los órganos internos. Hay mixedema en la laringe, del intestino, todo está en mixedema. Por eso que esa voz gruesa, timpánica del hipotiroidismo es por el mixedema que tiene en la laringe, en la boca, que hace ese tono de voz. Y también el mixedema intestinal va a hacer que no se absorban bien los medicamentos. Entonces, y el metabolismo sea mucho más lento, lo inverso que en la tormenta. Puede haber derrame pleural, neumonía, intestinal, anorexia abdominal, ilio paralítico, porque todo disminuye su movimiento, megacolon tóxico,
y psiquiátrico, neuropsiquiátrico, confusión, letargia, puede llegar al coma, depresión y psicosis. A nivel renal, retención de fluidos, puede anasarca, hiponatremia. El hipotiroidismo es un diagnóstico diferencial de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Cuando uno plantea un diagnóstico de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, primero hay que descartar que no tenga hipotiroidismo ni insuficiencia renal. Después ya puede sospecharse de eso, porque el hipotiroidismo es una causa de hiponatremia con características de un CIJAT. Atonía vesical, sodio urinario normal o incrementado, una urinaria mayor que la sérica, que es igual que el CIJAT. Y acción metabólica, la hiponatremia, la hipoglicemia. Las tres características importantes para sospechar el coma hematoso es el estado mental alterado, usualmente somnolencia, letargia, termorregulación defectuosa, hipotermia. Cuanto más baja la temperatura, es peor el pronóstico. Entonces, el paciente puede tener una infección y no se encuentra fiebre, porque estamos partiendo de una temperatura más baja, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en la posibilidad que sea una infección el que sea el factor precipitante del coma. Y entonces, el factor precipitante puede ser exposición al frío, infecciones, drogas, traumas o cualquier otra patología. Lo sospechamos como mixematoso en un paciente con cuadro clínico de hipotiroidismo que tenga estado mental alterado y que tenga una termorregulación defectuosa. Inmediatamente sospechar en un coma mixedematoso. Entonces, la hipotermia puede enmascarar el cuadro de infección y peor pronóstico cuando la temperatura es más baja. Alteración extrema central, puede haber desorientación, depresión, alteración psiquiátrica, lo cual se llama la locura del mixedema. Puede haber signos cerebelosos, amnesia, hallazgos en electroencefalograma normales, puede haber convulsiones de un 25% de pacientes por varias causas. A nivel respiratorio, la hipoventilación puede ser por obstrucción de las vías aéreas o por el mixedema, por la macroglosia, por el bocio, y eso obstruye las vías aéreas superiores. Disfunción de los músculos respiratorios, hay menos capacidad del diafragma de contraerse, hay derrame pleural, y esto no puede llevar a neumonía y aspiración. Cardiovascular, ya hemos mencionado lo que va a haber, alto riesgo de shock, bradicardia sinusal, y puede haber un taponamiento cardíaco porque los mucopolisacáridos, que es lo que forma un mixedema, se van a acumular dentro de del saco pericárdico y los mucopolisacáridos jalan agua y eso hace que pueda haber un taponamiento cardíaco. Alteraciones renales, disminuye, ante todo hay un estado de hipofunción, disminuye la tasa de filtración glomerular, se incrementa la agua corporal total, puede haber aumento de hormona antidiurética e insuficiencia renal, o estos tres no pueden dar hiponatremia, puede haber atonía vesical con retención urinaria. También se debe descartar insuficiencia adrenal, igual que en la tormenta. Primero por enfermedad autoinmune. El hipotiroidismo, la principal causa es autoinmune, tiroiditis de Hashimoto, y se puede encontrar junto con insuficiencia adrenal enferma síndrome de Schmidt. Tenemos varios pacientes que tienen Hashimoto y tienen insuficiencia adrenal. Entonces, siempre cuando uno sospecha que tiene una colon mixedematoso, debería también, vamos en el tratamiento, debe cubrir la parte adrenal. Y si es un hipotiroidismo secundario, por la insuficiencia pituitaria que también da insuficiencia adrenal. A nivel gastrointestinal también se infiltran los mucopolisacáridos, eso lleva a mixedema de todo el tracto gastrointestinal, cambios, eso va a llevar a atonía gástrica, puede llevar un hilio paralítico, megacolon tóxico, asitis, y también hay coagulopatía, lo cual puede haber una hemorragia gastrointestinal. Hematológicas, en el hipotiroidismo severo se da el síndrome de von Willebrand adquirido porque disminuyen varios factores de coagulación. Pero puede haber una coagulación mitocondrial diseminada, puede haber una anemia por disminución de la eritropoyetina, o puede, que es normocítica, no me acuerdo, o puede haber una anemia macrocítica por deficiencia de vitamina B12 principalmente o de ácido. Entonces, las manifestaciones clínicas de un hipotiroidismo, en este caso severo, piel fría, seca, gruesa, mixedema, puede haber alopecia
puede haber vitiligo como manifestación de enfermedad autoinmune, macroglosia por el acúmulo de mucopolisacáridos, hipotermia, bradicardia, hipotensión arterial en las fases finales, porque puede haber en las fases que no está en coma severa, puede haber hipertensión diastólica, pero cuando ya entra al coma puede haber hipotensión arterial, depresión respiratoria, ilio paralítico, tensión vesical, hasta estupor y coma. Y también hay unas tablas que hablan de la posibilidad que el paciente tenga coma mixedematoso. No hay un nombre, es una tabla score para el diagnóstico de un coma mixedematoso, donde también dan puntaje. Si hay bradicardia, de un puntaje de 10, 20 o 30, si es menos de 40, 30 puntos. Si hay otros cambios, electrocardiograma 10 puntos, neurograma 10 puntos, se deben poner 10, 15, perdón, cardiomegalia, hipotensión. Efecto sistema nervioso central, somnolencia, omnibulación, esto por coma, hasta 30 puntos. Temperaturas también menos de 32 hasta 20 puntos. Síntomas gastrointestinales, constipación, debilidad de medio 15 y leprorítico 20. Alteraciones metabólicas, hiponatremia, hipoglicemia, hipoxemia, hipercapnia, vitral glomerular disminuido 10 puntos y un factor precipitante. Igual un score de más de 60 es altamente sugestivo o casi es diagnóstico de un coma mixedematoso. Entre 29 y 59 es sospechoso, y si es menor de 25 es improbable, ¿no? Pero hay un factor clínico que nos podría ayudar eh, si uno tiene un paciente ante la sospecha que tenga un coma mixedematoso. Después del diagnóstico, una historia previa de enfermedad tiroidea, hay síntomas y signos, el TSH sérico elevado, generalmente el TSH está en más de 100 en el primo primario, pero si es hipotismo secundario, el TSH puede estar baja, normal o levemente incrementada. T3 y T4 libres están disminuidos. La TSH generalmente sube mucho, pero podría no estarlo tanto, pero va a estar 50, 80, más de 100, habitualmente está más de 200, porque el paciente puede tener un síndrome leucotrienónico enfermo, lo cual eso puede hacer que disminuya un poco el TSH, pero no en valores normales. Y también algunos medicamentos, como los corticoides, disminuyen los niveles de TSH. Siempre en el contexto clínico del paciente hay que interpretarlo, pero habitualmente el TSH está en más de 100. Entonces, Continuidad que le puede dar opción, digamos, cuando tú haces ya tenemos la sospecha que el paciente está en coma mixematoso o un coma exócero inminente o sospecha, vamos a hacer el tratamiento. También ventilación mecánica por la dificultad respiratoria que tiene el paciente. Algunos pacientes requieren ventilación mecánica hasta 2 o 3 semanas. Primero se resuelve la hipercapnia, siendo persistente la hipoxia. Y el paciente debe extubarse cuando está consciente. Para la hipotensión, glucosa al 5 a 10%, cloruro de sodio, solución salina normal si hay hiponatremia, dopamina para mejorar el flujo sanguíneo coronario. Para la hipotermia no se recomienda una elevación de temperatura rápida, es lo lento, y preferible es con método pasivo, con el uso de mantas o cobertores para ir elevando lentamente la temperatura. Cuando la terapia es muy agresiva, va a haber una vasodilatación y eso puede dar una hipotensión y llevar un shock. Si hay hiponatremia severa, menos de 120, primero hay que ver si es agudo o crónico. Si es agudo, el incremento debe ser de 10 equivalentes por 24 horas. Si es crónico, más o menos 6.000 equivalentes en 24 horas. Y luego que llegue a los 120 milimoles, solo restringir el líquido para que el paciente solo vaya a compensar. Cuando no corrige, hay algunos medicamentos, los Vaptanes, antagonistas receptor de arginina, que son medicamentos que se utilizan en el caso de hiponatremias severas. En nuestro medio hay Vaptanes. Dosis de carga 20 miligramos 30 minutos, seguida por infusión continua. Entonces, el manejo de la levotiroxina, pues, tiene que dar levotiroxina. Como le decía, el paciente tiene un mixedema intestinal, entonces la absorción de los medicamentos va a ser disminuida.
o lo que significan dosis altas de levotiroxina en forma inicial. Lo indicado es levotiroxina endovenoso, dosis de 200 o 400 microgramos, pero a veces no se dispone del endovenoso, se puede utilizar la vía oral. Es una opción de tratamiento y hay que usar dosis altas, habitualmente de 200 a 400 microgramos en 24 horas los primeros días. Lógicamente, como estamos usando dosis de corticoides, si el paciente tiene una eh, adrenal en el límite, podemos desencadenar una crisis adrenal. Por eso, junto con la levotiroxina, debe usarse los glucocorticoides como parte del manejo inicial, junto o primero dar las corticoides y después la levotiroxina. Nunca primero levotiroxina, porque podríamos desencadenar una insuficiencia adrenal. Más o menos pues, 300 miligramos de hidrocortisona para 24 horas y después ya se va regulando la. ¿Cómo sabemos si está mejorando el paciente o no? Entonces, lo que tenemos que valorar es el estado mental, función cardíaca y función pulmonar. Una vez tenemos que ir monitoreando muy estrictamente los primeros días. Y en el seguimiento hay que monitorear las hormonas tiroideas 1 o 2 días después de la dosis de carga, de 3 T4, y TSH demora más en corregirse, y ya después hay que monitorear con TSH. Pero los valores de T3, T4 libre principalmente, sí se pueden monitorear a 24 48 horas, que debe haber alguna mejoría. Y eso se valora con el cuadro clínico. Entonces, los corticoides, si no se puede hacer dosaje de cortisol, no importa, se empieza con corticoides. Y se ha visto que la reserva adrenal está disminuida en 5 a 10% de los pacientes, y se da la hidrocortisona, más o menos 100% miligramos, los primeros 7 a 10 días, y luego se va disminuyendo de forma progresiva. Entonces, para el hipotiroidismo, levotiroxina puede ser vía oral, 350 microgramos, puede ser endovenoso, se dispone. Para evitar la hipocortisolemia o para evitar la hidrocortisona, para la hipoventilación, no retrasar la intubación y ventilación mecánica. Para la hipotermia, mantas. Para la hiponatremia, restricción leve de fluidos y reposición para no subir en exceso. Para la hipotensión, expansión del volumen con cristaloides. Para la hipoglicemia, emisión de dextrosa, y buscar el evento precipitante para tratar de corregirlo o manejarlo. Eso es lo que les traía sobre las dos emergencias en glándula tiroides. ¿Tienen preguntas, comentarios? Sí, doctor, hay un comentario de un compañero que es una pregunta y dice, doctor, para el manejo del coma mixedematoso, ¿existe en el Perú la levotiroxina vía endovenosa? Gracias. Y algunas veces lo hemos conseguido, se puede conseguir, pero no es lo vital es que no se disponga de eso, por lo cual hay que utilizar por vía oral. Sí, vía oral hay que molerlo, ponerlo por sonda y dosis altas, porque la dosis normal en una persona hipotiroidea es de 100, 150 microgramos, pero en estos casos, porque se va a absorber menos, las dificultades que hay habitualmente se dice de 300 hasta 500 microgramos el primer día, y luego se va bajando el segundo día a 200 microgramos, y luego ya con la dosis de mantenimiento, dependiendo de la respuesta. Sí, doctora, hay otra pregunta que dice, ¿cuál de ambas patologías tiene peor pronóstico en su experiencia? Es el coma mixedematoso, porque el coma mixedematoso, cuando llegan en coma, tiene mucho tiempo, el paciente se va adaptando, como cada vez se pone más lento, a veces son personas de edad, están más lentos, hipoactivos, uno asume la familia que es por la edad, y cuando ya llegan en un estado muy avanzado. En cambio, en el hipertiroidismo generalmente hay más síntomas que pueden llevarlo más rápido a la emergencia o al hospital.